Hilary Putnam. La trenza de tres cabos. La mente, el cuerpo y el mundo. Primera conferencia. La antinomia del realismo. No nos conviene ninguna teoría que nos engañe sobre lo que vemos. Henry James a Robert Louis Stevenson. 12 de enero de 1891. Arrojar al niño con el agua de la bañera parece ser un pecado que acosa por todas partes a los filósofos. Desde el comienzo y a la hora de avanzar sus propuestas, cada nueva ola de filósofos ignora lisa y llanamente las ideas y propuestas de la oleada previa. Nos encontramos casi al final de un siglo en el que han sido muchas las nuevas ideas e intuiciones que se han planteado en filosofía, pero al mismo tiempo se ha producido un olvido sin precedentes de las propuestas hechas en anteriores siglos y milenios. Sería absurdo dar un paso reaccionario e intentar creer lo mismo que creyeron los filósofos que vivieron hace 200 o 2000 años. Como podría habernos dicho John Dewey, ellos vivieron en condiciones completamente diferentes a las nuestras y se enfrentaron a problemas completamente diferentes. En cualquier caso, ese retorno es imposible. E incluso si fuera posible volver atrás, hacerlo sería ignorar las críticas correctas que a esas posiciones ya abandonadas hicieron posteriores generaciones de filósofos. Quiero insistir en que tratemos de comprenderlos y que, en la medida en que sea humanamente posible, intentemos vencer el patrón o estilo de trabajar que llamaré de retroceso, que hace que la filosofía constantemente y en aparente senda interminable salte de la sartén al fuego, del fuego a otra sartén y de diferentes sartenes a diferentes fuegos. En definitiva, discurra por un camino que nos lleva de lo malo a lo peor. En estas conferencias intentaré mostrar que tales comprensiones y superaciones pueden verse afectadas al examinar el tema metafísico central del realismo. Ese tema resulta particularmente adecuado para este propósito, debido a que los ejemplos habituales del fenómeno del retroceso son muy abundantes en conexión con este asunto. Los filósofos que rechazan los excesos de las diversas versiones del realismo metafísico han retrocedido hacia toda una variedad de posiciones muy peculiares. El deconstruccionismo es la más famosa en la actualidad, pero también podríamos mencionar el irrealismo de Nelson Goodman o el antirrealismo de Michael Dummett, como ejemplos de un retroceso parecido realizado por algunos filósofos analíticos. Hay filósofos que, al alejarse de lo que consideran como una pérdida del mundo que se da en esos antirrealismos, han adoptado otras nociones tan misteriosas como la identidad a través de diversos mundos físicamente posibles y la concepción absoluta del mundo. Las humanidades están hoy en día más polarizadas que nunca. La mayoría de los pensadores de la nueva ola están en los departamentos de literatura y celebran la deconstrucción a las que añaden marxismo o feminismo. Y la mayoría de los filósofos analíticos celebran el materialismo combinado con ciencia cognitiva y con aquellos misterios metafísicos ya mencionados. No hay tema que polarice tanto las humanidades y de manera creciente las artes como el realismo, descrito por unos como logocentrismo y por otros como la defensa de la idea del conocimiento objetivo. Creo que hay una manera de hacer justicia a nuestro sentido de que las exigencias del conocimiento tienen que ver con la realidad, sin para ello tener que refugiarnos en fantasías metafísicas. Si esto es así, tendrá mucha importancia que seamos capaces de encontrar ese camino. Desgraciadamente hay suficiente irresponsabilidad en el mundo, incluida la que se enmascara de responsabilidad, de manera que, ahora como siempre,
Forma parte de la vocación del pensador intentar deslindar la diferencia entre las dos. Empecé diciendo que hemos perdido algunas intuiciones profundas al mismo tiempo que hemos ganado otras a lo largo del debate filosófico. De hecho, estamos ante una parte esencial del fenómeno que he llamado retroceso, cuando nos domina el sentimiento de que debemos poner tanta distancia como sea posible entre nosotros y una determinada posición filosófica. No es probable que reconozcamos que los defensores de esa actitud tengan algo interesante que decir. Y como pretendía sugerir con mi conferencia previa al milenio, algunas de esas ideas son muy viejas. De hecho, podría haber titulado estas conferencias Un realismo aristotélico sin la metafísica aristotélica. Pero, de la misma manera, podría haberlas titulado Realismo al estilo de Dewey. Tal como entiendo a Dewey, él estaba interesado en mostrar que podemos retener algo del espíritu de la defensa que hacía Aristóteles del mundo del sentido común, contra los excesos de los metafísicos y de los sofistas, sin que por ello tengamos que comprometernos con ninguna variante del esencialismo metafísico que propugnaba Aristóteles. Por esta razón, estoy muy satisfecho de impartir estas conferencias bajo el rótulo general de Conferencias Dewey. Estoy convencido de que mi preocupación en estas conferencias, la búsqueda de un camino intermedio entre la metafísica reaccionaria y el relativismo irresponsable, constituyó también un tema de interés de Dewey a lo largo de su ejemplar carrera como filósofo. Los supuestos del realismo tradicional. Sobre el realismo de Dewey influyó en su momento William James, el otro gran pragmatista americano. James aspiraba a un tipo de realismo en filosofía que estuviera libre de los excesos de las formas tradicionales del realismo metafísico, cuestión que ha hecho difícil que los filósofos lean a James como un tipo de realista pleno y cabal. Hacia el final de su vida, William James escribió una carta a un amigo en la que se quejaba con amargura de haber sido mal interpretado. James decía que nunca había negado, como una y otra vez se le acusaba, que nuestros pensamientos tendrían que ajustarse a la realidad para ser considerados verdaderos. En la carta emplea el ejemplo de alguien que decide cómo describir algunos granos que se han puesto sobre una mesa. Los granos pueden describirse en una variedad casi infinita de maneras diferentes, dependiendo de los intereses de quien describe, y cada una de esas correctas descripciones se ajustan bien a los granos, considerados sin el sujeto que describe, pero aún así reflejan también los intereses de ese individuo descriptor. James se pregunta por qué no podría considerarse verdadera alguna de tales descripciones. James insiste en que no hay tal cosa como una descripción que no refleje algún tipo de interés. Insiste además en que las descripciones que damos, cuando nuestros intereses no son teóricos o explicativos, pueden ser tan verdaderas como las que damos cuando nuestros intereses son de tipo intelectual. Dice James: es por esto por lo que se nos acusa de negar la existencia de los granos o de que negamos estar constreñidos de alguna manera por ellos. Es demasiado trivial. Un filósofo realista tradicional podría replicar a James de la manera siguiente: si eso es todo lo que pretende usted decir, no veo que sean correctos ninguno de sus tremendos ataques contra aquellos filósofos que creen en un mundo real dado. Y si usted ha sido mal interpretado, es su propia retórica la que ha fracasado. Los realistas escolásticos tenían razón en este punto en sus discusiones con sus oponentes nominalistas. Mi imaginario realista tradicional podría continuar diciendo:
Supongamos que decidimos clasificar los granos por el color, por si uno de ellos está cerca de otro grano del mismo tamaño o de alguna otra manera. La razón por la que tal clasificación es posible y que en el futuro pueda extenderse a otros conjuntos similares de granos es que existen propiedades como los colores, los tamaños, la proximidad, etc. Nuestros intereses más queridos pueden determinar qué combinaciones de propiedades consideramos valiosas para hablar sobre ellas, e incluso pueden conducirnos a inventar un nombre para cosas que tengan una combinación particular de propiedades, si en el lenguaje no tenemos ya dispuesto un nombre para ello. Pero todo esto no cambia de la manera más nimia al mundo. El mundo es como es, con independencia de los intereses de cualquiera que lo describa. Espero que quede claro que yo mismo no comparto totalmente la posición de James, ni tampoco me encuentro plenamente identificado con su crítico realista tradicional. Coincido con el crítico, en que el mundo es como es con independencia de los intereses de quien lo describa. No me gusta en absoluto la sugerencia de James de que el mundo que conocemos sea en grado indeterminado el producto de nuestras mentes. Sin embargo, la manera que tiene el realista tradicional de señalar lo que es incorrecto en la posición de James presupone una fantasía metafísica. La fantasía metafísica consiste en decir que hay una totalidad de formas, o universales, o propiedades, fija de una vez y para siempre, y que todo posible significado de una palabra corresponde a una de estas formas, de estos universales o de estas propiedades. La estructura de todos los pensamientos posibles se fija por adelantado, viene fijada por las formas. James rechaza acertadamente este cuadro del mundo, pero su repudio del exceso metafísico le conduce a cuestionar la independencia del mundo, lo que provoca que sus oponentes, al rechazarlo, retrocedieran hacia ese cuadro anterior o a otro diferente, y extravagante propuesto por los idealistas absolutos que se oponían a James. Perdón. Uno de los problemas de la perspectiva tradicional es su consideración ingenua sobre el significado. Tendemos a pensar que el significado de una palabra es una propiedad compartida por todas las cosas denotadas por esa palabra. Ahora bien, efectivamente hay una propiedad que tienen en común todas las muestras de oro puro. Tienen número atómico 79. Pero la palabra española oro no es sinónimo de elemento con número atómico 79. De hecho, el significado ordinario de la palabra oro no puede expresarse como una propiedad o una conjunción de propiedades de algún tipo, tal como planteaba Wittgenstein. Hay muchas palabras que podemos utilizar perfectamente bien, aunque no exista ninguna propiedad común a todas aquellas cosas a las que se aplica correctamente esa palabra. Un ejemplo que se ha hecho famoso es la palabra juego. Otro problema con este tipo tradicional de realismo es el sencillo supuesto de que existe una totalidad definida de objetos que se pueden clasificar y una totalidad definida de todas las propiedades. Estos dos problemas están relacionados entre sí. Es cierto que una afirmación de conocimiento es una respuesta a la realidad, y en la mayoría de los casos esto significa una realidad independiente del hablante. Pero la reflexión sobre la experiencia humana sugiere que ni la forma de toda afirmación de conocimiento, ni las maneras en que ellas son respuesta a la realidad vienen fijadas de antemano, y de una vez para siempre. Resultado que se opone a los supuestos del realista tradicional. Las formas tradicionales del realismo se comprometen con la afirmación de que tiene sentido hablar de una totalidad fija de todos los objetos sobre los que puedan hablar nuestras proposiciones. Podemos hablar sobre las guerras, pero ¿es un objeto la Segunda Guerra Mundial? De acuerdo con Donald Davidson, los sucesos son objetos.
de manera que la respuesta sería sí, pero pocos metafísicos tradicionales habrían incluido los sucesos entre los objetos. Además, de hecho, el criterio de identidad de estos objetos es bastante oscuro. Podemos hablar sobre el color del cielo, pero ¿es el cielo un objeto? Podemos hablar de las imágenes en un espejo, pero ¿son objetos las imágenes en los espejos? Podemos hablar de objetos del deseo, tales como la novela que me gustaría escribir, pero ¿tales objetos intencionales son realmente objetos? Y así podríamos continuar con una larga lista. Todos estos ejemplos sugieren que resulta radicalmente errónea la idea ampliamente compartida entre los filósofos analíticos de que tendremos que comprometernos con la existencia de algunos objetos, posiblemente abstractos, siempre que utilice las palabras todo, algún, existe un, no existe ningún, los llamados cuantificadores, en frases tales como todos los números, hay alguna imagen en el espejo, todos los personajes de Moby Dick. Y en el caso de que no podamos ofrecer una traducción de las frases señaladas dentro del vocabulario correspondiente de objetos y conjuntos espaciotemporales. De hecho, los problemas comienzan incluso antes de que consideremos objetos problemáticos, como las guerras, el cielo o las imágenes en los espejos. Un criterio tradicional para considerar algo como un objeto particular es que las partes de tal objeto particular se muevan con el objeto cuando el objeto se mueve. Pero tengo una lámpara en mi casa que incumple ese criterio. La pantalla se cae siempre que muevo la lámpara. ¿Quiere esto decir que la lámpara no es un objeto? Aunque no fue ese el motivo inicial para la invención de lo que los filósofos llaman sumas mereológicas, es decir, objetos que tienen como partes objetos arbitrarios, puede parecer que tal invención asegura que la totalidad de los objetos es suficientemente amplia como para afrontar casos como los que plantea mi lámpara. Si la suma de cualesquiera dos o más objetos es un objeto, si incluso hay un objeto que está formado por mi oreja izquierda y su nariz, entonces queda garantizado que existe un objeto tal como la suma mereológica del armazón de la lámpara, y la bombilla, y la pantalla. Pero esto supone pagar un alto precio metafísico. Algunos filósofos puede que no se preocupen por ejemplos tales como el cielo o las imágenes en los espejos, debido a que están dispuestos a decir que esas cosas realmente no existen. Entonces, ¿es una afirmación falsa describir el color del cielo? Sin embargo, dirán que todos los objetos científicamente importantes se pueden identificar con sumas mereológicas de moléculas y partículas elementales. Pero al hacerlo fracasan porque no tienen en cuenta que las partículas de la física moderna no son como pequeñas bolas de billar, y además descuidan el hecho de que también en el interior mismo de la física se ha producido una extensión de la noción de objeto, de hecho, la extensión más radical hasta la fecha. La razón por la cual las partículas de la mecánica cuántica no son objetos en el sentido tradicional es que en la mecánica cuántica contemporánea, las partículas, en la mayoría de los estados, no tienen un número definido. Sin embargo, los objetos tradicionales siempre tienen un número definido. Esto significa que si nuestras mesas y sillas habituales, y mi lámpara, son sumas mereológicas, no pueden ser sumas mereológicas de partículas de la mecánica cuántica. Igualmente extrañas resultan las propiedades lógicas de los campos de la mecánica cuántica. Digamos de paso que, para resolver estos problemas, tampoco es una panacea adoptar una ontología de puntos espaciotemporales,
porque los problemas que plantea la superposición de estados en la mecánica cuántica afectan también al espacio-tiempo y no solamente a su contenido material. De manera que la mecánica cuántica es un estupendo ejemplo para mostrar cómo, con el desarrollo del conocimiento, se ven sometidas a transformación incluso nuestras ideas sobre lo que consideramos una posible afirmación del conocimiento, lo que cuenta como un objeto posible y lo que cuenta incluso como una posible propiedad. El realista tradicional asume que los nombres generales corresponden más o menos biunívocamente con las diversas propiedades de los objetos, adoptando algún sentido de propiedad y algún sentido de objeto, que se fija de una vez para siempre, y que las afirmaciones de conocimiento son simples afirmaciones sobre la distribución de esas propiedades en esos objetos. El metafísico tradicional tiene toda la razón en insistir en la independencia de la realidad y de nuestra responsabilidad cognitiva para hacer justicia a lo que sea que describamos. Pero el cuadro tradicional, que nos presenta una realidad que dicta la totalidad de las descripciones posibles de una vez y para siempre, mantiene precisamente aquellas nociones con el coste correspondiente de perder la auténtica idea del pragmatismo de James, la idea de que la descripción no es nunca una mera copia y que constantemente añadimos las maneras en las que el lenguaje se hace cargo de la realidad. Esta es la idea que no debemos tirar, con las prisas por rechazar la torpe manera que tiene James de hablar de nuestra invención parcial del mundo. A partir de mis críticas, no se podría sugerir que incluso mi empleo del término realidad es confuso y que constituye una fuente potencial de enredos filosóficos. Desde luego, es cierto que términos generales como realidad, razón y podrían añadirse lenguaje, significado, referencia, son fuentes de profundos rompecabezas filosóficos. La idea de que nuestras palabras y nuestras vidas se ven constreñidas por una realidad que no es de nuestra propia invención, juega un profundo papel en nuestras vidas y debería respetarse. La fuente de este complicado enredo descansa en un error filosófico común que supone que el término realidad debe referirse a una única supercosa en vez de referirse a las formas en las que de manera indefinida renegociamos y estamos forzados a renegociar nuestra noción de realidad en la medida en que se desarrolla nuestro lenguaje y nuestra vida. Observaciones parecidas se aplican también a los otros términos que he relacionado.